¿Quieres saber cómo los grupos de ransomware operan, evolucionan y aterrorizan al mundo digital? Bienvenido a Blue Team sin morir en el intento. Esta sección será dedicada para un análisis profundo de los actores más peligrosos del ciberespacio, porque entender al enemigo es el primer paso para derrotarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento? ¿Qué dijeron? Ya no subió nada de sus capítulos, ya no subió nada de nada. De nuevo me apena mucho pedir una disculpa de nuevo. Simplemente no he tenido oportunidad de preparar el capítulo, sobre todo grabar, pues lo grabo en un día, pero prepararlo es lo que me ha costado más tiempo porque he tenido mucha carga de trabajo. Pero ya preparé el capítulo. Vamos a hablar de Lockbit, algo muy interesante que salió. De hecho, apenas el día de ayer salió una nota de Lockbit en la cual indican que los vulneraron a Lockbit, ¿verdad? Pero vamos a entrar poco a poco a esta investigación profunda de grupos de ransomware. Como cada capítulo, estamos a 8 de mayo del 2025, estamos a 23 grados, hace como unas 2 horas estábamos a 30 grados centígrados, en Fahrenheit son 73.4 grados Fahrenheit, ahorita está agradable. Hace una hora, media hora cayó el diluvio aquí en Monterrey, mucha lluvia, al menos en la zona donde vivo. De hecho, ahorita justamente estás escuchando de fondo aire, no es lluvia, es aire, pero está muy fuerte el aire y posiblemente vaya a venir la lluvia de nuevo. Cayó un poco de granizo y bueno, pues está medio loco el clima ahorita. Posiblemente dijeron que mañana va a estar peor la lluvia. Así que los que viven acá en Monterrey tengan mucha precaución. Si no es necesario que vayan a la oficina, no vayan a la oficina. Déjame apagar acá. Bien, entonces, algo que también me llena mucha alegría es que... ya lo apagué. Es que mis criptomonedas estoy viendo que están subiendo de precio. Eso es algo muy bueno. Todavía no recupero lo que he invertido y al final de cuentas no es como que lo tengan que recuperar porque no lo perdí. Todas las ocasiones que había mencionado que había perdido, y pues sí, imaginativamente, no sé si existe esa palabra, sí lo perdí, pero realmente no, porque no vendí la moneda, ¿no? Solamente había bajado de precio, yo decidí mantenerlo, dije no lo voy a vender, me voy a esperar, lo que pase, ¿no? Pero me voy a esperar. Y pues realmente no perdí el dinero, pero sí bajó, entonces así lo dejé. Ahorita ya está subiendo más. También una de las cosas que estaba haciendo era invertir en cachos. Me estuve leyendo, no me acuerdo cómo se llama el método, tiene un nombre, pero es un método, por ejemplo, suponiendo que quieres revender pizzas, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Y la pizza tú la compras en $10 y tú la quieres vender en 20. Pero el mercado dice, bueno, mira, ahorita el precio de la pizza son $10 cada pizza. Pero imagínate, tú compras una pizza para revenderla y quieres esperarte a que suba de precio a $20 para ganar el doble. Y cuando recién la compras, la pizza ahora vale $5 y tú te quedas con la pizza. Vamos a poner que no se eche a perder, ¿verdad? Entonces tú te quedas con la pizza, si no la vendes no pierdes todavía, pero virtualmente lo perdiste porque ya bajó de precio y tienes que esperarte hasta que suba si quieres recuperar el dinero. Bueno, entonces eso fue lo que hice. Bueno, ahora imagínate que tú la compraste en $10 la pizza y bajó a $5. Bueno, entonces dices, bueno, voy a comprar más pizzas que me cuesten $5 y cuando yo hago un promedio, cada pizza no me va a costar $10, me va a costar $6, $7, dependiendo cuántas pizzas haya comprado. Pero si me sigues que va bajando el promedio y realmente la pizza ya no te va a valer $10, ya te bajó a $6 cada pizza, suponiendo que hayas comprado lo suficientes. Y luego imagínate que va subiendo el precio y de $5 sube a 6, bueno, ya recuperaste la inversión,
Y si sigue subiendo 7 8 dólares, 9 dólares, pues ahora sí ya viene la ganancia. Entonces estaba invirtiendo en cachos en las monedas que había perdido virtualmente y en promedio fui bajando el costo de cada moneda en dólares. Entonces ahorita ya recuperé mi moneda de oro SUI. No he vendido, no los he vendido, me quiero esperar más, pero al menos ya virtualmente recuperé lo que había invertido en canchos. Justamente estoy viendo ahorita la moneda cuesta 3 dólares con 88 centavos. Ya tengo una orden de venta que cuando llegue a 4 dólares con 5 centavos se vende automáticamente. Si yo esté durmiendo, así esté trabajando, lo que esté haciendo, cuando llegue tengo viendo el análisis, veo que sí tiene probabilidad de que suba. Se hace la compra y ya voy a ganar. Ahora sí ya se va a capitalizar la cantidad. Ahorita ya llevo como 11 dólares, puedo vender y ya gané 11 dólares, pero no lo voy a hacer porque dije, si perdí, bueno, no perdí, si me esperé 3 meses para poder ganar aunque sea un poco, pues vamos a esperar un poco más para que ahora sí valga la pena, ¿no? No invertí para recuperar lo que me faltó, más bien estoy invirtiendo para ganar más. Y ni modo, como hice un mal cálculo, invertí mal al principio, pues ahora tengo que esperarme más tiempo, no pasa nada, no tengo prisa con el tiempo ahorita, entonces ahí va. Y también las otras monedas que he invertido, ICP, Ethereum, BitTorrent, Solana, Bitcoin, RSR, ME y Anime, que es es una moneda que recién salió, yo no sabía que cuando recién salía la moneda para vender, se infla mucho la moneda y tú compras y pasan los minutos, horas y baja enormemente un 300% y pum, ahí es en donde pierdes, ¿no? Bueno, siempre y cuando no vendas. Entonces la moneda de Anime yo invertí 5 dólares y en 5 minutos perdí 4 dólares y medio. Y solamente con el valor de la moneda solamente tenía medio dólar en ganancia. Entonces esa moneda ahorita ya subió, ya tengo de ganancia 1 dólar con 13 centavos. No lo voy a vender, vamos a esperar a que suba otra vez a 5 dólares de perdido para recuperar la inversión. Yo no invierto en monedas meme, pero solamente anime porque dije, pues me animo, pues me animé. Chiste, ¿no? Pero bueno, entonces sí estoy muy feliz por eso y no me voy a aborazar, me voy a esperar un poquito más y ya tengo algunas órdenes para ventas también en Bitcoin. Bueno, después de este comercial, después de esta breve introducción, ahora sí vamos de lleno a la investigación profunda de grupos de ransomware, hablando de Lockbit. Fíjate que haciendo yo un análisis ya había escuchado y leído de Lockbit, pero ahorita que me metí más de lleno a investigar más cosas, descubrí ciertos puntos que me llamó la atención del grupo. Lo percibí como un grupo disruptivo en muchos sentidos y emocionalmente inestable. Espero que no me estén escuchando nadie del grupo. Pero sí, suena un poco curioso ahí la forma en la cual actúan o actuaban o están actuando y demás. Pero bien, el año de aparición de Lockbit, según los registros, es del año 2019. El origen geográfico dicen posiblemente es de Rusia. Algunos reportes dicen que no. Inclusive en algunos reportes dicen que ellos mismos dijeron que no vienen de Rusia, pero sí se comunican en ruso. Entonces, bueno, ahí te lo dejo al costo. Bien, la cantidad de víctimas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos y reportes de Reuters, Lockbit ha atacado a más de 2.500 víctimas en al menos 120 países alrededor del mundo. De ese total, aproximadamente 1.800 víctimas se ubicaron en los Estados Unidos. O sea, la mayor cantidad de ataques fue hacia Estados Unidos, pero no fue el único. Fueron 120 países en total. Bien, ahí te va lo interesante, la historia y evolución de Lockbit. Fíjate.
En los años 2019 y 2020, que fue cuando empezó a ser conocido, Lockbit fue detectado por primera vez en septiembre, cuando empezó a cifrar archivos añadiendo la extensión ABCD. No quisieron batallar, lo que le valió el sobrenombre inicial de virus.abcd. Su primera aparición pública se registró en foros de ciberdelincuencia en enero del 2020 y rápidamente se consolidó como una operación de Ransomware as a Service gracias a su automatización y velocidad de cifrado. Luego, para el 2021 y 2022, Lockbit 2.0 vio la luz en 2021 y se ganó notoriedad tras comprometer a Accenture, publicando luego parte de los datos exfiltrados. Entre enero y diciembre del 2022, Lockbit 2.0 realizó ataques de alto impacto contra Thales en enero de 2022, La Poste Mobile, que fue en julio de 2022, 28 organizaciones en Francia, incluyendo un hospital de Corbeil-Essonnes, no sé si así se pronuncia en francés, en septiembre de 2022, con una demanda de $10 millones, imagínate. También afectaron a Pendragon PLC en el Reino Unido en octubre de 2022, exigiendo $60 millones, y este rescate fue rechazado, y un segundo ataque a Thales sin demanda de rescate, tras el cual filtraron 9,5 gigabytes de contratos en Italia y Malasia. Fíjate, aquí quiero hacer un dato interesante. Imagínate que en tu casa se meten a robar, toco madera, ojalá que nunca pase, se meten a robar a tu casa, te roban la tele, te roban pertenencias. Pasaron los meses y el mismo ladrón vuelve a robar tu casa. Sería un poquito extraño, ¿no? Que tú no refuerces la chapa en caso de que hayas visto que rompieron la chapa o que hayan abierto el marco de tu ventana, etcétera. Tú no refuerces esa brecha, que tú no refuerces la forma en la cual el ladrón entró, ¿verdad? Cuando se trata de algo natural, pues es muy evidente poder identificar dónde está el problema y solucionarlo. Cuando se trata ya de un tema tecnológico, es más complicado porque pues existen muchísimas variantes, yo lo sé. Pero aquí lo que quiero expresar, o el mensaje que quiero dar, es que cuando existe alguna vulneración, alguna brecha, debe de haber un control que mitigue esa vulnerabilidad o esa brecha o ese proceso o ese control. Si te vulneran, no puedes simplemente decir, ok, ya no está el atacante según el análisis que hayas hecho y ya no hay forma en que lo puedas hacer. Ahora, no estoy diciendo que Thales no haya hecho correcciones, pero sí es importante darle un double check, pues probable, y yo lo creo, que Thales entendió, hizo correcciones y luego viene otra vez Lockbit por otro método y volvió a vulnerarlos, ¿no? Ya los agarró de bajada. Bueno, la clave ahí es, como te digo, es analiza. Primero corrige el vector de ataque, pero después analiza si hay alguna otra superficie de ataque en la cual pudiera también entrar el atacante. Y también valida que si esté fuera, que lo haya sacado de la organización. Hay casos en los que se cree que el atacante ya lo sacamos, ya lo bloqueamos, ya no informan que esté dentro, y resulta que sí estaba dentro todavía y se quedó ahí más tiempo. Entonces, para que aprendas de estos errores y no los cometas tú. Continuando, también afectaron a OEHC en Córcega en noviembre de 2022 y la Administración de Finanzas de California en diciembre de 2022 con 246,000 archivos robados de la Administración de Finanzas. También el puerto de Lisboa en diciembre de 2022 ofreciendo datos a cambio de $1,5 millones. También el hospital para niños enfermos en Toronto, que paralizó el ataque y se disculpó, marcando su política interna contra hospitales. Después, en Lockbit 3.0, fíjate, aquí hicieron algo interesante, hablando de una forma parcial. No estoy apoyando ni estoy confirmando Lockbit como algo bueno, solamente estoy mencionando la parte de Bug Bounty, ¿verdad? Bug Bounty fue impulsado, o bueno, más bien Lockbit impulsó Bug Bounty para su plataforma. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de un programa para detectar vulnerabilidades
en tu sistema o en tu programa o en tu desarrollo, aplicación, etc. Hay programas, Google por ejemplo es uno de ellos, que tiene el programa Bug Bounty, en la cual si tú detectas una vulnerabilidad de Google comprobable y que sea de día cero y demás, te dan dinero. Lockbit fue uno de los primeros que tuvo esta idea para hacer esto en su ransomware. Imagínate, está interesante la forma disruptiva, como decía, de poder visualizar estos puntos. Bueno, aún así como quiera no les valió para que el día de ayer hayan sufrido un ataque. Pero regresando, en junio del 2022 se lanzó Lockbit 3.0 Black, así lo nombraron o así se nombró, tras 2 meses de beta, introduciendo un programa de recompensas de errores. El primero en el ámbito del ransomware, con premios de $1,000 a $1,000,000 para investigadores que mejoraran su código. Durante la segunda mitad del 2022 se vio un aumento de incidentes notables. Continental sufrió un ataque cuyos datos fueron ofrecidos después de 50 millones de euros, poniendo en riesgo espionaje industrial con Volkswagen. Arresto a Mikhail Vasiliev en Estados Unidos por su rol en más de 1,000 ataques globales. En 2023 continuaron las extorsiones en Nuxe y Elsan en enero, Royal Mail en enero también, Indigo Books en febrero y BRL Group en marzo en Francia, China Daily en mayo, primera víctima china, y Voyagers du Monde en mayo con 10,000 identidades robadas. También cargos contra Ruslan Astamirov en junio y exigencia de $70 millones a TSMC en junio. Puerto de Nagoya en julio, Boeing en octubre, y filial de ICBC en Estados Unidos noviembre, seguido de filtraciones masivas. También en Chicago Trading Company en Alpha Dean en noviembre, consolidando a Lockbit como el ransomware más prolífico o mejor, en otras palabras, con 1,700 ataques y $91 millones extorsionados desde el 2020. Condado de Fulton en enero 2024, sin pago de rescate, sin impacto electoral. Fíjate, algo que estoy tratando de recordar fue Mikhail Vasiliev, que fue arrestado en Estados Unidos por 1,000 ataques. Si mal no recuerdo, Mikhail Vasiliev, yo había leído que era un adolescente de 17, 18 años que estaba detrás de su rol de más de 1,000 ataques globales. Imagínate, un adolescente o un joven de temprana edad con la capacidad técnica suficiente para poder ser uno de los principales filiados de Lockbit, en la cual obtener todas estas extorsiones, y tenía millones de dólares en la cuenta. Te digo, no estoy muy seguro si era Mikhail, pero había leído un reporte, no lo agregué, sinceramente no agregué esa parte de la edad, pero sí me llamó la atención que había uno que habían agarrado de Lockbit, que estaba en Estados Unidos y que era un muchacho. Y me suena que sí era Mikhail. Bien, ya tú, si me estoy equivocando, puedes poner en los comentarios y me corriges sin problema. Bien, y bueno, también en febrero del 2024 salió mucho, pues estoy casi seguro que tú lo sabes, si no, igual te lo platico. En esa fecha, en ese año, hubo un desmantelamiento parcial con una operación internacional llamada Cronos. Ahí te va, es una nota interesante que estuve leyendo en esas fechas, en esa época. El 19 de febrero de 2024, la operación Cronos, liderada por la NSA británica, Europol, el FBI y todavía más, tomó control de sitios de la Darknet de Lockbit, incautó código fuente y claves y arrestó a varios individuos en Ucrania, Polonia y Estados Unidos. Se publicó un descifrador gratuito en No More Ransom y se descubrió 2,200 Bitcoin, que representan un aproximado de $112 millones, en 30,000 direcciones de pago. A pesar de ello, Lockbit logró relanzarse poco después, aunque su reputación y confianza entre afiliados se vieron mermados. Yo viví ese ataque, yo viví esa operación Cronos, estuve viendo cómo reaccionaba este cuate, no me acuerdo, más adelante lo mencionamos el nombre, pero este cuate que decían que era el principal, era el desarrollador, era el dueño o el encargado o el CEO, como lo quieras ver, de Lockbit, también muy joven, se burlaba del FBI y decía:
Y de hecho, si mal no recuerdo, también Lockbit logró hackear en esas fechas al FBI como un desquite de lo que hizo el FBI, porque sí le tumbó, le dijo, tú no vas a poder conmigo, no me vas a encontrar, sí acepto que tuve algunas brechas de algunas vulnerabilidades existentes que no había parcheado en mis servidores, por eso el FBI entró, pero voy a corregirlas y voy a ir con todo el doble, ¿no? Voy a reforzar todo y voy a ser más contundente y, por no decir malas palabras, me hacen los mandados todos, ¿no? Casi, casi lo que dijo, eso es lo que yo recuerdo que había dicho esta persona, ahorita mencionamos su nombre, discúlpame por no mencionarlo ahora, pero sí, lo dijo, estoy en mi memoria que sí había leído las notas, leí varias notas, en el momento era muy boom y yo estaba leyendo todo lo que salía nuevo de Cronos porque me llamó la atención, pero fue parcial. Después de ahí creyeron muchos, incluyéndome, que de ahí ya se iba a desmantelar como Conti, por ejemplo, pero no, siguió Lockbit y pues bueno, ahora el día de ayer, 7 de mayo de 2025, tienen una brecha y pues vamos a ir viendo qué es lo que puede salir de ahí. Al final voy a dar la nota completa de esta noticia de ayer. Espérame tantito, vamos a seguir con la investigación y al final lo menciono. Y también en los comentarios, en la caja del capítulo, voy a poner los links para que tú puedas leer la nota de lo que pasó el día de ayer y también algunas notas de la investigación de Lockbit. Está muy, muy, muy interesante. Bien, hacia allá Lockbit 4.0, algunos dicen que sí es 4.0, otros no saben si es 4.0, pero les llamaron Super Black y fue en 2024-2025 después de este desmantelamiento parcial, ¿verdad? Cuando se desactivó el servidor principal en febrero del 2024, ya existía en fase avanzada Lockbit NGDev, anticipando la versión. En diciembre del 2024 anunciaron formalmente Lockbit 4.0 para febrero del 2025, ampliando infraestructuras dark web y compartiendo muestras con la comunidad investigadora. En marzo del 2025, Forescout documentó que el grupo Mora-001 empleó una variante de Lockbit 3.0 para crear la cepa Super Black, eliminando el branding y añadiendo un módulo de exfiltración propio. Fíjate, ahorita que te estaba mencionando que en aquella época que estaba saliendo la nota en la cual este desarrollador de Lockbit estaba burlando del FBI y también estaba contraatacando de alguna forma verbalmente en sus publicaciones y demás, me acordé que había un investigador, estaba leyendo también una nota, que está interesante que la leas, que decía que este investigador logró infiltrarse como si fuera un afiliado y pudo platicar, hacer conversaciones con los afiliados y pudo obtener información de primera mano de ellos, obviamente sin que se hayan dado cuenta en su momento, pero bueno, resulta que después este desarrollador de Lockbit se da cuenta de que era un infiltrado y demás, y en su plataforma de support de Lockbit puso la cara del reportero como si fuera de Lockbit. Está interesante la forma en la que se burló del reportero. Dijo, pues tú me estás ventilando, estás diciendo cosas, estás haciendo investigación mía, voy a robar tu foto y la voy a poner en mi plataforma oficial de Lockbit Support, ¿no? Y ahí estaba la cara del cuate. Me dio risa, la verdad, la forma de... Bien, esto es para la identificación del grupo y la historia y la evolución. Ahora vamos a pasar a las técnicas, tácticas y procedimientos para que tomes nota. Esto viene ya la parte técnica de Lockbit. Oigan, no vayan a pensar que porque estoy haciendo el capítulo hice la investigación de Lockbit y con la filtración o el hackeo que tuvieron el día de ayer tenga relación conmigo. No, yo no he hecho nada, me deslindo de toda responsabilidad. Mis respetos, yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo. Tengo conocimientos de Red Team, pero si no para andar haciendo ese tipo de cosas y menos con un grupo como tal, ¿no? Bien, entonces regresando a las técnicas, tácticas y procedimientos, o en otras palabras las siglas TTPs, ahí te va. En el acceso inicial, los afiliados de Lockbit
obtienen acceso inicial mediante Drive by Compromise, que es el compromiso de navegadores al visitar sitios maliciosos durante la navegación normal. O sea, mientras tú estás bien campante, o el usuario o el empleado, como lo quieras ver, está bien campante navegando en internet haciendo su trabajo o haciendo otra cosa, de repente si se encuentra con alguna página maliciosa en la cual contenga el activo de Logbit, de ransomware, ahí ya chupaste faros. Ya caíste, ya va a ser muy sencillo que el ransomware pueda descargarse en la máquina local. Esa es una de las principales que hacen en el acceso inicial, pero también con el Exploit Public Facing Application, que es la explotación de vulnerabilidades en aplicaciones expuestas a internet, por ejemplo Log4Shell, para ingresar a la red víctima. También para que refuerces este acceso inicial si tú lo tienes. También External Remote Service, que es abuso de protocolos de escritorio remoto como RDP para acceder directamente a sistemas internos. También el phishing, muy conocido. El phishing también los usan los grupos de ransomware. Uso de campañas de phishing y spear phishing para obtener credenciales de usuarios internos. No es suficiente con DKIM, DMARC y SPF. Una vez me desvié de cualquier discusión que pudiera existir con un grupo en la que estoy, en la cual compartimos ligas de ciberseguridad. Y mencionaba, y justamente tiene sus argumentos técnicos para decir que DKIM, DMARC y SPF, si lo tienes bien configurado, bien configuradito, no vas a tener problemas de phishing. Y bueno, a mi punto de vista, lo que yo he visto, aparte de eso, no va a ser suficiente para poder detener las campañas de phishing. ¿Por qué? Porque he visto cómo tienen la capacidad técnica para saltarse algo tan sencillo como DKIM, DMARC y SPF. No es una super tecnología para mí y es algo que se puede romper la seguridad. Tenía su punto de vista, yo preferí no contestar nada en el WhatsApp. Dije, me voy a poner a trabajar, no tengo tiempo para andar contestando, tratando de decir algún otro punto de vista. Pero sí, para que tú lo tomes en cuenta, no te confíes, es mi mensaje, no tanto decirte lo que pasó, más bien es, no te confíes, revisa, dale un double check. Si tienes alguna otra herramienta que pueda complementar a la que tengas de phishing, de anti-spam, compleméntalo, no te confíes, ese es el mensaje. También el acceso inicial que usan es valid accounts o cuentas válidas, adquisición y uso de credenciales legítimas comprometidas, ya sea por phishing o compra en foros como medio de acceso inicial. Por favor, toma mucho en cuenta eso. Un control bien sencillo que puedes usar aquí es, sí, obviamente que puedas tener la capacidad técnica, ¿verdad? Pero la mayoría, si no es que me atrevería a decir que todas ya tienen esa capacidad. Ahí te va. Si tú configuras para que tú puedas recibir una alerta o puedas ver un dashboard en la cual los usuarios se conecten desde un país que no sea el de la organización y que no haya aclarado que está en ese país, es un control muy bueno que te va a ayudar para esto. Puede ser que el usuario haya caído en phishing, puede ser que el ladrón haya robado las credenciales, pero ¿qué crees? Pues se va a conectar desde una VPN. Es muy poco probable que se esté conectando desde su IP y también es poco probable que se conecte del mismo país en donde está haciendo el ataque. Es muy probable que si, por ejemplo, está atacando a México, que la IP en la cual origen donde está haciendo la conexión de la cuenta no sea México. Obviamente también los atacantes saben eso y utilizan proxies que están en México. Esas son excepciones. Pero un buen control es, alértame si, por ejemplo, si tu organización está en Chile, alértame si mis usuarios, que yo sé que están en Chile, se conectan fuera de Chile. Si se conectan fuera de Chile, lléguame un mensaje para poderlos bloquear o para poderlos abordar, para poder investigar. Eso es un buen control y con eso empiezas a fortalecer esta parte. Y luego viene la parte de la ejecución. En la fase de la ejecución, Logbit, y fíjate específicamente en Logbit 3.0, lanza comandos y cargos útiles utilizando el Tactic Execution. Espero que lo haya mencionado bien. También emplea intérpretes de comandos principales en Windows Command Shell mediante scripts por lotes para ejecutar acciones maliciosas. También utiliza software deployment tools como Chocolatey
para desplegar componentes adicionales al ransomware y recurre a System Service Execution con PSExec para ejecutar procesos remotos sin detección. Fíjate, aquí algo muy interesante. Recientemente estaba leyendo una nota que están utilizando mucho los atacantes. No sé si has escuchado la ofuscación, es que estaba recordando la palabra. La ofuscación de código. Si tú no sabes qué es la ofuscación de código, en otras palabras, es hacer que el código de la página, el código de la aplicación, lo conviertas de una forma en que no sea leíble o entendible por otro programador, que solamente tú puedas entender, inclusive a veces hasta ni tú se te olvida, pero bueno, solamente tú puedas entender la lógica del desarrollo de ese código. Esa es la ofuscación, hacer desarrollo de una forma diferente, declarar lógica en algunos comandos, en algunos procesos o valores, para que no se pueda entender. Bueno, eso es lo común. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. Lo utilizan los atacantes, inclusive utilizan ChatGPT para ofuscar código. Ya está muy conocido. Bueno, para mí, algo nuevo es que en la nota decía que los atacantes ofuscaban los comandos del sistema operativo. Ahí te va. Yo no lo sabía. Si tú ya lo sabías, perdóname por mi ignorancia, pero yo estaba leyendo la nota que decía que están utilizando recientemente la ofuscación de comandos del sistema operativo. Así es. Por ejemplo, un comando bien común, bien sencillo para hacer un pings, pues abres cmd. Estoy hablando de pings en Windows, también de hecho funcionaría igual en Linux, pero vamos a poner Windows, abres cmd y en cmd escribes la palabra ping, espacio, la IP, enter y te va a arrojar 4 pings. Ese es un comando. Existen más comandos en sistema operativo en la cual puedes hacer muchas cosas. Bueno, ofuscar el comando es declararlo de alguna forma en que haga lo mismo, pero que el sistema operativo no lo vea como si fuera el comando sino otro, pero está dando el mismo resultado. Está un poco complicado, pero funciona. Yo vi ejemplos, lo intenté y funcionó. Y si tú haces eso, los EDR, la mayoría, no me atreveré a decir que todos, pero la mayoría tienen ciertos comportamientos, o más bien declaradas ciertos comportamientos de comandos en la máquina, y por comportamientos me refiero al prompt o al comando como tal. El EDR tiene la indicación desde la central que si ve que el usuario intenta ejecutar el comando ping, espacio y una IP, por decir ese mismo ejemplo, lo bloquea. Así con comandos maliciosos. Pero órale, que resulta que ofusques el comando y no lo detecte como ping, pero sí te da el ping, y el EDR dice, no es ping, no es eso, entonces lo dejo que se ejecute el comando, ¿no? Y pues bolas, sí era el comando al activo malicioso y ya te bypassó el EDR. Pasa. De verdad me sorprendí mucho de esto, para que también lo veas y busques. No tenía la conciencia de guardar el link para ponerlo en el capítulo. Es algo que ahorita acabo de sacar por lo que acabo de mencionar. Pero si investígalo, vas a ver que vas a encontrar notas. Yo estuve revisando más y si había más respecto a esto. Ofuscar los comandos del sistema operativo. Muy loco. También, ya en la fase de la persistencia, para mantener persistencia en los sistemas comprometidos, los afiliados configuran boot or logon auto start execution, que es mediante run keys o tareas programadas para reiniciar el ransomware automáticamente. Ya lo tienen bien programado. Abusan de las cuentas válidas, reutilizando cuentas legítimas para conservar acceso tras reinicios o cambios en la red. O sea, a pesar de que tú los detectes, a pesar de que tú hagas cambios en la red o que hagas ciertas cosas, ellos ya están generando la persistencia, y esta es una de las formas en las que utilizan para generar la persistencia. Y luego ya en la escalada de privilegios se logra a través de Abuse Elevation Control Mechanisms, técnicas de bypass de WAC como el método UCM-DSCWCOM de UACME para elevar privilegios sin alertas de usuarios. Un disclaimer, discúlpame, no voy a editar el capítulo porque no me va a dar tiempo de terminar la investigación del siguiente capítulo y poderlo grabar, si es posible, este fin de semana, el próximo. Entonces, perdón,
si me equivoco en las palabras, para que veas que no leo todo bien en cuanto a las palabras en inglés. Si se me sigue complicando. Bien, también Domain Policy Modifications, Group Policy Modifications, que es la creación o modificación de GPOs para forzar la aplicación de políticas que faciliten movimiento lateral y privilegios elevados. Es otro de los mecanismos que utilizan en la escala de privilegios. También utilizan el boot or logon auto start execution, que es reutilizar para escalar privilegios tras autenticaciones iniciales, y también las cuentas válidas. En la evasión de defensa, fíjate aquí, toma nota, pues aquí es donde hacen también la parte del bypasseo del EDR. Implementan execution guardrails environmental keying, de modo que solo descifra su componente principal si se introduce la contraseña correcta. Para que veas que está bien sofisticado el ransomware. También deshabilita o modifica herramientas de seguridad utilizando como Backstab, Defender Control, Gmer, PC Hunter, Power Tool, Process Hacker o TDS Killer para neutralizar EDRs. También borra indicadores de compromiso mediante Clear Windows, Event Logs y File Deletion, eliminando registros y autoeliminándose del disco. Se propaga y se autoelimina. Me acordé de un robot. No sé si ustedes han visto que hay un video de un robot en la cual se está desangrando. Bueno, no. El aceite se va desbordando de los lados y el robot tiene que agarrar con su pala el aceite y lo regresa para que pueda seguir funcionando, ¿no? Y está haciendo eso constantemente, tratando de luchar para que no se descomponga él mismo. Me acordé de esto que acabo de mencionar, el tema de que se autoelimina y se autopropaga. Bueno, también ofusca sus componentes y comunicaciones recurriendo a empaquetadores, con blister loader para ocultar su código. También en la fase de acceso a credenciales realizan brute force contra servicios VPN o RDP con contraseñas débiles. El brute force es estar intentando muchas contraseñas con el mismo usuario. Y también existe la rociadora de contraseñas o el password spraying, que es intentar la misma contraseña en diferentes usuarios. Ahí es un poquito más imperceptible para las herramientas normales ese tipo de ataque, pero bueno. También recuperan credenciales de navegadores, con credential from web browsers empleando password Fox, para que si tú tienes el hábito de guardar tus contraseñas, de guardar las llaves de tu casa electrónica en una piedrita afuera de tu puerta o en el navegador, que sería la forma técnica de decirlo, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Te vas a evitar de un dolor de cabeza en un futuro. Y también ejecutan OS Credential Dumping y LSAS Memory mediante EXT Password, Lost My Password, Pro Dump y Mimikatz para extraer contraseñas del sistema. Para que también revises, ellos sniffean todo, están olfateando todo lo que tienes y ver qué más pueden sacar provecho. También en la fase de descubrimiento, estoy un poquito revolviendo las fases, pero es importante. Network Service Discovery con escáneres como Soft Perfect, Network Scanner, Advanced IP Scanner y AD Find para mapear la red víctima. También System Information Discovery para recopilar datos del sistema como configuración del host, unidades locales y recursos compartidos. Los movimientos laterales se mueven a través de la red usando Remote Service o RDP con Splash Top para que también puedas poner en lista negra este programa Splash Top. Abusan de SMB Admin Shares, a menudo coordinado mediante Cobalt Strike para replicar el ransomware entre máquinas comprometidas. En la fase de recopilación, antes de exfiltrar, empaquetan datos como Archive, Collect, Data Archive vía Utility usando 7-zip para comprimir y cifrar archivos sensibles. Y en comando y control, Lockbit emplea File Transfer Protocols con filecilla, también Web Protocols mediante Thunder Shell sobre HTTP,
Non-Application Layer Protocol con Ligolo para túneles SOC S5 y TCP inversos. Protocol Tunneling usando P-Link para automatizar conexiones SSH en Windows. Y Remote Access Software como AnyDesk, Ethera, RMM, Screen Connect y TeamViewer para mantener control remoto persistente. También para que los metas en lista negra. Exfiltración. En la exfiltración, como Stealthbit, herramienta propia para volcar grandes volúmenes de datos. Eso lo utilizan también. También la exfiltración over web service o to-cloud storage, con rclone, Free File Sync o servicios públicos como Mega para filtrar datos de la víctima. En impacto, ya para finalizar en TTPs, finalmente el impacto se consume mediante Data Encrypt for Impact, cifrando dispositivos Windows, Linux y VMware, interrumpiendo la disponibilidad de Windows críticos. También Data Destruction, borrando registros y vaciando la papelera de reciclaje para obstaculizar recuperación. También reemplazando el fondo de pantalla y los iconos con la marca Logbit, eliminando copias de sombra de volumen para impedir restauraciones automáticas y terminando procesos y servicios esenciales para maximizar la interrupción. Eso es para TTPs. Bien, en la parte de la infraestructura de Logbit, ahí te van las herramientas. Una de las herramientas que utilizan es 7zip, que se utiliza para poder comprimir archivos. Comprime los datos para evitar su detección antes de la filtración y debilitar las defensas. También utilizan AdFind, que es busca en Active Directory, recopila información también. Y bueno, recopila información en Active Directory que se utiliza para explotar la red de una víctima, aumentar los privilegios y facilitar el movimiento lateral. También utilizan escáneres avanzados de protocolo de Internet IP. Y pues bueno, con esto mapean la red de una víctima para identificar posibles vectores de acceso. También utilizan escáneres de puertos avanzado. Encuentran puertos abiertos de protocolo de control de transmisión TCP y protocolo de datos de usuario UDP para explotación. También utilizan ejecuciones avanzadas. Permite la escalada de privilegios cambiando la configuración antes de ejecutar el software. Esto ya es directamente a nivel comando del sistema operativo. También permite el control remoto de los dispositivos de red de la víctima utilizando cualquier escritorio o RDP, ¿verdad? También monitoreo y gestión remota de Atera RRM. Permite el control remoto de los dispositivos de red de la víctima. También utilizan una herramienta que finaliza los procesos protegidos para detección y respuesta de puntos finales. También lo que utilizan es herramientas que omiten la política de ejecución de PowerShell y permite que los actores afiliados de Logbit eviten Microsoft Defender con control de defensor. Está un poco curioso cómo está convirtiendo o más bien cómo está traduciendo al español las herramientas. Está curioso, por eso no las estoy leyendo las herramientas. Mira, una de ellas dice puñalada de espalda. Otra herramienta la pusieron como armadura murciélago y sabueso, chocolate. No sé qué rayos está pasando aquí, pero no se llaman así. Pero bueno, lo que utilizan básicamente son herramientas como lo habíamos mencionado en las TTPs. Son herramientas que ellos utilizan para poder hacer exfiltración, debilitar defensas, el volcado de credenciales, deshabilitar o modificar herramientas, etcétera, 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 para que puedas sobre todo conocer. Es un patrón muy similar a lo que ya habíamos hablado de Ransom Hoop, lo que habíamos hablado de Club o CL0P, de lo que ya habíamos investigado en Akira. Son patrones que se repiten y la mayoría utilizan los mismos programas que ya tienes en la computadora, el Living of the Land, para que conozcas eso, ¿no? Para que puedas saber que normalmente utilizan eso y ya de vez en cuando instalan algún programa si ven que la máquina tiene suficientes permisos. Uno de ellos que también lo que utilizan es rclone, también PuTTY, que es para el tema de comandos, Password Fox, uno de los que utilizan, Mimikatz, como lo habíamos mencionado, Mega, también para el tema de la sincronización de archivos basada en la nube, también
un proceso que recupera contraseñas del sistema de Windows llamada Perdí mi contraseña en español. La Sign también lo utiliza Logbit y más, ¿verdad? Pero sí, entonces para que puedas revisar TeamViewer, Thundershell, también WinSSP también lo utilizan mucho, no solamente Logbit, la mayoría también de los grupos utilizan estas herramientas. Te voy a dejar la liga, y en esta liga de CISA ahí vienen todas estas herramientas por si quieres echarle un vistazo. Yo te digo, como está mal la traducción, prefiero mejor no mencionarlo, así tal cual. Pasándonos a la parte del flujo de ataque, y te va también un dato interesante. Logbit inicia sus campañas con una brecha que aprovecha phishing, fuerza bruta, RDP y exploits públicos para entrar en la red víctima. Durante la infiltración, desactiva defensas, elimina registros y materias de recuperación. Ese es un dato importante. No solamente entra, elimina registros, desactiva defensas, se va directo a los métodos que tú tengas para recuperar, para deshabilitarlos, para que tú no puedas recuperar y no puedas omitir el pago del rescate, porque puedas tener tus datos en otro lado o los puedas recuperar. Y ejecuta comandos con privilegios elevados, para que también puedas tener un control, para que el usuario final no tenga las credenciales, sino estén gobernados por un sistema. Finalmente, en la instalación exfiltra datos con Stealbit, Rclone, y se autopropaga a otros hosts y cifra los archivos para doble extorsión apoyándose en vulnerabilidades conocidas como Log4Shell, NetLogon, Fortinet SSL VPN, etc. Más adelante vamos a mencionar algunos CVEs. Bien, como paso 1 en la brecha del flujo de ataque, en la brecha, los atacantes burlan el perímetro de seguridad de la organización mediante múltiples vectores de acceso inicial, phishing y spear phishing, campañas de correo malicioso que engañan a empleados para que revelen credenciales o ejecuten payloads ocultos, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado del tema del phishing. También la suplantación de identidad de ejecutivos, envíos dirigidos fingiendo ser mandos de la empresa para obtener credenciales de administrador. También fuerza bruta, como lo habíamos mencionado, intentos masivos sobre RDP, VPN con contraseñas débiles hasta descubrir accesos válidos. También explotación de aplicaciones públicas, aprovechando, ahí te va, el CVE. El CVE como Log4Shell, que es el CVE 2021 44228. También compromiso de paso o el Drive by Compromise. Infección de navegadores al visitar sitios web maliciosos iniciando la cadena de intrusión. También, como lo habíamos mencionado, cuentas válidas también, uso de credenciales legítimas obtenidas por phishing, compra en foros, etc., para acceder sin levantar sospechas. O los llamados stealers, ¿verdad? Estaba leyendo también en una nota, me parece que era Loomer, si mal no recuerdo, el stealer Loomer. Bueno, el chiste es que había un stealer que era un poco disruptivo al resto, porque decía la nota que los infostealers son un malware que sirve para robar credenciales. Ese es en resumen, ¿verdad? Está en tu computadora, tú no lo notas, está robándote las credenciales, inicia sesión en tu banco, en esa computadora, si inicia sesión por correo, lo que sea que inicie sesión te roba todo. Y después lo manda a un servidor command and control y ya después el atacante extrae esas credenciales y ya las puede usar para iniciar sesión y demás, muchas otras cosas. Bueno, eso es lo que hacen todos los stealers, pero este tenía la peculiaridad que para que no lo detectara el EDR, en el payload agregaba un 0 el atacante y de esa forma el archivo pareciera que pesaba mucho, pero la realidad es que no pesaba. Pero como estaba el 0 decía, oye, pues este es un archivo muy pesado, no, el EDR encontraba ese archivo, decía, oye, pues lo voy a analizar, está muy grande, está muy pesado, lo voy a saltar, y de esa forma aplicaban el bypasseo del EDR. Y eso es una nota reciente, entonces es algo nuevo. También me llama bastante la atención cómo están rompiendo los EDR actuales. Ya son los nuevos antivirus del 2025, los EDR. Bien, también
servicios remotos externos, abuso de RDP expuestos para conectarse directamente a sistemas internos. En la parte de la infiltración, una vez dentro, Lockbit completa la fase de preparación para expandir su control y desactivar protecciones. Hace finalización de servicios y procesos críticos. Toma nota aquí. Finaliza los servicios y procesos críticos. Detiene servicios como BSS, SQL, Sophos, Backup, GXVSS, GXBLR y procesos, por ejemplo Excel, Outlook, Firefox, etc., para impedir copias de seguridad y detección. También ejecución de comandos y cargas útiles. Usa uso de psexec y scripts por lotes para propagar instrucciones maliciosas sin interacción humana. También eliminación de registros, borrado de logs de eventos de Windows para eliminar huellas de la intrusión. Una vez en el evento de la Eco Party allá en Argentina, había una camisa que me gustó mucho por el mensaje humorístico, no tanto porque comparta la idea, aclaro. Decía, no logs, no crime. Me dio bastante risa. Sin logs no hay crimen. Y pues es la realidad, si no hay logs no hay forma como poder culpar a alguien de algo electrónico si no existe evidencia, ¿no? Me dio mucha risa. Si lo viera yo en algún lugar, esa camisa la compro. Me parece muy chusca, pero sí no comparto esa parte del delito y la demás, pero bueno. Entonces, es lo que hacen los atacantes, tienen esa filosofía, no logs, no crime. Y borran los logs de eventos de Windows para eliminar huellas. Para que puedas... existen formas en que tú puedas identificar estos borrados de eventos, pero tengo entendido que tienes que activar el Sysmon en Windows. Pero sí es un poco complicado Sysmon. La verdad nos metimos y sí es muchas cosas que hay que limpiar para que el log salga limpio de lo que tú ocupas, ¿verdad? Bypass de WAC. Elevación de privilegios sin alertas de usuario usando el COM object y porcentaje system32, es muy conocido, y de llhost.exe. También la eliminación de instantáneas de volumen, el shadow copy. Consulta select asterisco from Windows 32-shadow copy y luego delete instance vía WMI para impedir la recuperación del sistema. Van con todo estos de Lockbit. También modificación de servicios de seguridad. Deshabilita o elimina soluciones CDR antivirus para mantenerse oculto. Sí, aunque tú no lo creas, hay algunos CDR en la cual si tú vas y matas el proceso, se cae el EDR. No debería pasar, de hecho sería muy raro que los CDR no tuvieran un control para poder bloquear cualquier intento de eliminación de proceso del EDR. Inclusive el propio Microsoft Defender gratuito de cualquier licencia, inclusive la Home, no puedes hacer eso. Dudaría mucho que un buen EDR no tenga un control, ¿verdad? Pero bueno, lo hacen. Hay algunos EDR que no tienen un control para bloquear cualquier intento de eliminación de proceso o detención, bueno, más bien detención de proceso del EDR, y lo utilizan a su favor, ¿verdad? Primero tienen que hacer un descubrimiento, ya lo he mencionado en otros capítulos de investigación. Cuando están dentro de la máquina o dentro del servidor, revisan procesos, revisan panel de control de programas para ver qué programas tienes, inicios de sesión, lo que está alojado en la carpeta C del disco duro para poder revisar lo que tengas instalado de carpeta. Hacen un descubrimiento de la máquina y de esa forma detectan qué EDR tiene y ver si pueden aplicar este bloqueo más bien la detención del proceso del EDR en el sistema operativo de la máquina. En la parte de la instalación, cuando la infraestructura está debilitada, Lockbit lanza la ejecución final de ransomware. Y ahora sí ya viene el mazazo en la mera cabeza. Exfiltración de datos. Antes del cifrado usa Stealbit y rclone, Omega también, para robar información sensible, obviamente para la doble extorsión. Tras obtener privilegios de admin, se propaga automáticamente por SMB GPOs en Active Directory o psexec a otros hosts alcanzables. ¿Cuál es la clave de aquí? Bloquea el SMB, robustece el Active Directory para poder manejar el tema de los GPOs y bloquea psexec, ¿verdad? Para que no puedas ejecutar nada. Cifrado y nota de rescate. Cifra archivos con AES RSA. Cambia el fondo de pantalla y coloca ransomwareid.readme.txt en cada carpeta para exigir el pago.
Ahí te van los CVEs más explotados. SVE 2023-0669, vulnerabilidad de ejecución remota de código en Fortran Go Anywhere Manage File Transfer. También el CVE 2023-27350, vulnerabilidad de control de acceso indebido en Papercode MFNG. Se ha documentado que los afiliados de Lockbit explotan numerosos CVE también incluidos como el CVE 2021-44228, que es la vulnerabilidad de ejecución remota de código en Apache Log4j2, CVE 2021-22986, vulnerabilidad de ejecución remota de código REST en iControl de administración centralizada de F5, Big IP y Big IQ. También la vulnerabilidad CVE 2020-1472, que es la vulnerabilidad de escalada de privilegios de NetLogon. CVE 2019-0708, vulnerabilidad de ejecución remota de código en los servicios de escritorio remoto de Microsoft. Y CVE 2018-13379, vulnerabilidad de recorrido de ruta de red privada virtual VPN, de capa de socket, seguro SSL y Fortinet FortiOS. Bien, en características técnicas, Lockbit 1.0, fue el primero, que fue en 2019-2020, como lo mencionábamos, se denominaba ABCD. Era un ransomware convencional para Windows que cifraba archivos con algoritmos robustos, pero sin mecanismos avanzados de exfiltración o doble extorsión. Los afiliados penetraban las redes por medios tradicionales, por ejemplo phishing, RDP, con credenciales robadas, etc. A diferencia de las versiones posteriores, Lockbit 1.0 no incluía herramientas internas de robo de datos, no había módulos de filtración propio, ni funciones de autopropagación. En resumen, fue la base de Ransomware as a Service inicial de Lockbit, centrada solo en cifrado de archivos y demanda de rescate, sin técnicas de ocultamiento o persuasión adicionales. El cifrado estándar de archivos, probablemente que era AES, sin detalles públicos sobre variantes específicas. En la parte de filtración, ninguna integrada en el malware, las víctimas se forzaban a entregar datos mediante negociación externa, carecían de features avanzados, sus operadores confiaban en acceso inicial privilegiado y atacaban directamente tras entrar, y el phishing, explotación de RDP o vulnerabilidades conocidas no usaba herramientas propias aparte del ransomware principal. Después, la variante Lockbit Red o rojo, por ahí del 2021, esto ya integró doble extorsión y mayor velocidad. Lockbit 2.0 fue observado por primera vez en junio del 2021 y representó un salto cualitativo. Sus creadores afirmaban tener el software de cifrado más rápido del mundo, implementando AES-256 junto con criptografía de curva elíptica. Esa es la clave. Esas dos, bueno, no meramente AES-256 y la curva elíptica, sino el modo simétrico y asimétrico. Metieron los dos para hacer que fuera más rápido, para maximizar la velocidad de cifrado. Además, esta versión introdujo el modelo de doble extorsión. Junto con el cifrado incorporó el módulo Stealbit, un malware de robo de datos que extraía archivos confidenciales y los subía al sitio de filtraciones del grupo. De esta forma se amenazaban a las víctimas por publicar la información robada si no pagaban. Ya lo había mencionado en otra ocasión, pero igual lo vuelvo a mencionar, la parte del por qué es más rápido o por qué los ransomware, la encriptación es más veloz que Lockbit 1.0, por ejemplo, y es que usan dos tipos de criptografía o de encriptación, que es el simétrico y el asimétrico. Cuando un archivo ya está encriptado, o más bien lo están encriptando con el ransomware, primero lo van a encriptar con el modo simétrico, que la característica del modo simétrico es que solamente utilizan una clave, por eso es más rápido. Pero pudiera ser que con métodos o técnicas pudieran romper la clave privada y poder descifrar el archivo. Entonces, encriptan todo muy rápido con el simétrico, y la clave privada la cifran con una criptografía asimétrica, que la característica de la asimétrica es que tiene dos claves, una privada y una pública. Y la característica es que es más segura que la criptografía simétrica, pero es más lenta.
Entonces, por eso, antes lo que hacían era cifrar del modo asimétrico y era más tardado. Ahorita lo están haciendo con el simétrico, es más rápido, y la clave privada la cifran con la criptografía asimétrica. De esa forma están robusteciendo la seguridad de la criptografía para que la víctima no pueda obtener la clave o pueda romper la criptografía que está para poder descifrar sus propios archivos. Por eso esta parte del Lockbit rojo pues decían y garantizaban que era el más veloz de todos porque utilizaban este método que es más, para el atacante es más efectivo, es más rápido y más seguro. Y es lo que hacen actualmente los ransomwares. Todos los que he leído e investigado, todos tienen esta característica. El cifrado, como mencionábamos, era AES-256 más la curva elíptica. Lockbit destacaba con tablas comparativas de velocidad. En la parte de filtración, módulo StealBit integrado que agarra, así entre paréntesis, archivos sensibles y los sube al sitio de extorsión. En la parte de persistencia agrega funciones de autopropagación por red. Puede ser, se escanea SMB o puede usar políticas de dominio para distribuirse o GPOs. Y deshabilita defensores, borra logs y copias de volumen shadow, desactiva antivirus y firewalls e incluso imprime la nota de rescate en impresoras de red. Acceso inicial vía phishing y cargas maliciosas, Cobalt Strike y exploits web. Y también RDP con credenciales comprometidas. Esto es similar a 1.0 pero con el refuerzo de herramientas automatizadas. Panel de afiliados para generar builds y comunicarse con víctimas. Módulo StealBit de exfiltración. Y en octubre del 2021 apareció una versión Linux XI Locker versión 1.1 que extiende el ransomware a sistemas Linux. Ahorita ya vamos a entrar al detalle de esta variante. En la variante de Lockbit Linux VMware XI, que fue detectada en octubre de 2021, como lo mencionábamos, uno de sus objetivos, pues obviamente, eran los servidores basados en Linux y entornos virtualizados. Esta variante se diseñó para cifrar hipervisores VMware XI y máquinas virtuales, y algunos aspectos técnicos era que utilizaba AES-256 combinando con la curva elíptica, al igual que la versión de Windows. Posee capacidades de login avanzados, registra información del sistema, modelo de CPU, discos, cantidad de archivos, números de VMwares, etc. Y estadísticas del cifrado, archivos, VMwares encriptados, tiempo empleado, etc. También incluye comandos para entornos XI, por ejemplo, SXLI, vmdumper, vimcmd, que apagan o suspenden máquinas virtuales antes de cifrar sus imágenes. Esto maximiza el daño ya que al cifrar una imagen XI suele bloquearse toda la VMware hospedada. Sabían cómo funciona VMware. Muy similar al Lockbit clásico, destacaba la velocidad del cifrado y advierte de publicar datos robados en sus sitios oscuros. Al final incluye hasta ofertas de recompensa por insiders infiltrados. Insiders filtrando datos, Al atacar XI puede afectar múltiples servidores virtuales simultáneamente. Esta tendencia refleja la transición de los grupos de ransomware hacia objetivos Linux y virtualización. Esta variante de Linux XI no existía en 1.0 y surgió con 2.0. Amplía la plataforma objetivo del ransomware, demostrando la evolución técnica del grupo. Los afiliados de Lockbit 2.0 pueden elegir cifrados distintos según el sistema Windows o Linux desde el panel de la herramienta. No es seguro, no es garantía, pero se cree que el hackeo que hubo en México de una tienda muy conocida en México que se llama Coppel, específicamente el banco de Coppel, Bancoppel, fue hackeada, no recuerdo si fue el año pasado o fue el año antepasado, pero fue muy sonado, y dejaron de operar, tuvieron
varias semanas sin operar, según mal no recuerdo, y se creía que el vector de ataque o el attack surface que había desencadenado este hackeo, que fue una interrupción del servicio por un ransomware, fue por los servidores virtualizados VMware. Entonces, la conclusión que dimos, o la conclusión en la que llegamos algunos que están en ese sector en México, fue que fue Lockbit y fue esta variante, ¿no? Y que además se utilizó la vulnerabilidad sexy, que así lo nombraron, que no es más que cambiar las palabras de XI, pero de una forma cómica, ¿no? Pues, existe una vulnerabilidad llamada así, no sé si tú lo sabías, puedes buscarla. Y se cree que habían, bueno, no se cree, se mencionó, hay contactos internos de Bancoppel, no a mí, sino a la comunidad, y pues me llegó la información, que explotaron la vulnerabilidad sexy de VMware y de ahí se detonó el ransomware. Sí es algo bien delicado. Imagínate, pues ahí tienes a lo mejor servidores críticos en los sistemas VMware, y si se descifran el VMware, pues todos los servidores que están dentro también se van a ir con él. Ya luego en la variante Lockbit 3.0 ya metieron la triple extorsión y nuevas tácticas. A este Lockbit lo llamaron Black, la comunidad, fue en 2022. La versión 3.0 se detectó a principios del 2022. Su código tiene similitudes con el ransomware Black Matter DarkSide. Lockbit 3.0 evolucionó sobre 2.0 manteniendo el ransomware as a service, pero añadió mejoras notables. Además del cifrado y la amenaza de publicar datos, en 2022 comenzaron a añadir ataques de denegación de servicio, como tercera arma de presión. Esto eleva las tácticas de Lockbit aún más allá de 2.0. O sea, te extorsiono para descifrar tu información, esa es la primera extorsión. Si no me pagas, voy a publicar tus datos en internet para que la gente las pueda agarrar y pueda hacer mal uso de ellas o dañar tu reputación. Esa es la segunda extorsión. Aparte, te voy a hacer un ataque de denegación de servicio para tumbar tus sistemas. Esa es la triple extorsión. En el apartado de robo de datos y herramientas, continúa usando Stealbit para exfiltrar información, pero además emplea herramientas legítimas como Rclone y servicios públicos como Mega, Google Drive, etc. para subir datos robados antes del cifrado. Así los atacantes diversifican sus métodos de fuga de información. Los afiliados obtienen acceso inicial mediante RDP, comprometido, phishing o explotación de aplicaciones web públicas. Esta combinación ya era común en 2.0, pero 3.0 refina la persistencia. Activa logón automático para acceso futuro y puede usar vulnerabilidades conocidas o cuentas legítimas obtenidas en redes comprometidas. Una vez dentro, Lockbit 3.0 eleva privilegios si es necesario y ejecuta su cifrador, terminando procesos críticos y deteniendo servicios de protección. Puede habilitar políticas de dominio GPO y usar PSExec y SMB para propagarse lateralmente, y luego borra copias de seguridad de volumen, shadow y rastros de sistemas para dificultar recuperación. Cifra archivos locales en red. Después cambia el fondo de pantalla por uno con el logo Lockbit 3.0 y deja una nota detallada similar a las anteriores pero actualizada a la nueva marca. En septiembre de 2022 se filtró públicamente el builder de Lockbit 3.0, lo que permitió a otros actores generar clones de este ransomware. Esto no existía en 2.0 y de hecho las charlas internas de Lockbit incluso ofrecieron recompensas para reportar errores en su código. En conjunto, Lockbit 3.0 es más agresivo que 2.0, retiene la rapidez de cifrado y Stealbit añade DDoS para extorsión triple y diversifica los métodos de exfiltración. Mantiene el modelo Ransomware as a Service, pero sus herramientas, Rclone, sites públicos y tácticas de propagación son más sofisticadas que en versiones previas.
la variante de Lockbit Green, que fue detonada en 2023, un nuevo encryptor basado en Conti. En enero del 2023, Lockbit lanzó la versión Green, eligiendo reutilizar la tecnología de otro ransomware. Según los análisis, Green incorpora el código fuente filtrado del ransomware Conti. Es decir, Lockbit tomó el encriptor de Conti, que se dice que era AES-256 y XChacha20, e integrado en su propio esquema. Lockbit Green usa los mismos algoritmos, como lo mencionábamos, AES-256 combinado con Chacha20. De hecho, comparten nombres de mutex y lógica de cifrado, lo que sugiere colaboración o adopción del código. Los archivos cifrados reciben el sufijo .fb7c204e por defecto y dejan la nota Restore My Files con ID de víctima única. Esto difiere del 3.0 normal, evidenciando un cambio de branding. El mensaje advierte al usuario que no contacte a seguros ni recuperadores según estilo Conti. Sigue la doble extorsión clásica, pero sin reportes significativos de denial of service adicional. Funciona esencialmente como Lockbit 3.0 bajo el capó de Conti. Green es parte de la familia Lockbit 3.0, pero su cifrador verde es nuevo. Esto contrasta con 2.0 y 3.0, donde el código era propio de Lockbit. Ahora Lockbit demuestra flexibilidad técnica al integrar tecnología de otras familias. Por lo demás, mantiene la misma rutina de escalada, ocultamiento y propagación de Lockbit 3.0, aunque con lógica de Conti. Y después salió otra variante para Mac en 2023, pruebas de Apple Silicon. En abril del 2023 se filtró un sample de Lockbit compilado para macOS. Aunque no hay ataques confirmados en entornos reales, este hallazgo muestra la intención de Lockbit de extenderse a Macs, y las características clave es que el binario está basado en la versión 3.0 y requiere una contraseña para ejecutarse. Por ahora solo se conoce para macOS en chips Apple Silicon, no para Intel. Usa la librería mbed para cifrado. Permite opciones Wall File o Beijing File para elegir cifrado todo el archivo o solo el inicio parecido. Añade la extensión .lockbit a los archivos y deja la misma nota de Restore My Files de Lockbit Black. Al igual que la variante Linux, colecta detalles de sistema, información de CPU, volúmenes montados, del proceso de cifrado, número de archivos cifrados, tiempo empleado, etc. Sin embargo, el código aparece en referencias a nombres de archivos Windows como .exe, .dll, .bat y comandos de Linux como vim-cmd. Esto indica que es un port incompleto del código original de Windows Linux con restos de las versiones previas. No se han reportado víctimas ni vectores de distribución efectivos. Es presumiblemente entregado por métodos similares a Windows. Por ahora está en fase de prueba, pero advierte que Lockbit puede intentar atacar MacOS en el futuro. Bien, entonces en el impacto, recordemos, afecta a Windows, afecta a Linux, afecta al sistema VMware, afecta a Mac OS en sistemas operativos. Pero también los servicios y vectores de accesos afectados por Lockbit es Remote Desktop Protocol, RDP, explotación de aplicaciones públicas como Log4Shell, campañas de phishing y spear phishing, fuerza bruta de credenciales hacia RDP o VPN, uso de cuentas válidas, robadas o compradas, Drive be compromise, sitios web maliciosos, servicios VPN SSL TLS expuestos como Fortinet SSL VPN. En las aplicaciones vulnerables explotadas, recordemos, está Citrix NetScaler, Fortinet, FortiGate SSL VPN, F5 Big IP, Apache Log4j 2, Papercut y Fortra Go Anywhere. En la parte del modelo del negocio, ya cambiando de tema, ya terminamos en la parte más técnica. Ahora vamos en los dineros. El modelo
del negocio de Lockbit. Y bueno, aunque Lockbit se originó en Rusia y ha sido identificado como parte de un ecosistema criminal potenciado por intereses estatales rusos, su principal motor sigue siendo el lucro económico. Emplea la doble extorsión, exfiltrando primero datos sensibles y amenazando con filtrarlos en portales oscuros si no se abona el rescate, lo que complica su detección y bloqueo por las soluciones de seguridad convencionales. El núcleo operativo de Lockbit se asienta en Europa del Este, con líderes presuntamente radicados en Rusia como Dmitry Koroshev y afiliados arrestados en Polonia y Ucrania, desde donde coordinan una infraestructura global distribuida. En su modelo Ransomware Service, los afiliados retienen entre el 70% y el 80% de cada rescate, para incentivar la proliferación de ataques, mientras que el porcentaje restante corresponde a los desarrolladores y operadores centrales, encargados de mantener el malware, el panel de control en Tor y el soporte técnico continuo. Ahí te van la cantidad de rescates exigidos. Cuando son de bajo impacto, oscila la demanda de entre $1,000 y $5,000. Y de alto perfil pueden pedir hasta $80 millones. Por ejemplo, pidieron 60 millones a Pendragon, 70 millones a TSMC, 80 millones a CDW. Ahí te va un dato. La mayoría, si no es que todos los grupos de ransomware, utilizan plataformas y herramientas que les ayuda a poder identificar ciertos datos que para ellos son importantes a la hora de solicitar un rescate. No piden un rescate por pedir un rescate. Identifican cuáles fueron los estados financieros trimestrales, por ejemplo. Identifican si en la organización hubo alguna nueva marca que hayan sacado o alguna alianza con otra empresa, etcétera. Identifican también si tienen seguro o no, un dato interesante, importante. Identifican si tienen o no ciberseguro y de cuánto es. ¿Por qué? Muchos de los grupos, cuando identifican que sí tienen un ciberseguro, y suponiendo que el ciberseguro sea de $1,000,000 mexicanos, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, muchas veces lo que hacen es, mi demanda o la cantidad que te exijo es $1,000,000 mexicanos. Cóbrate el seguro, dámelo a mí y todos contentos, ¿no? Tú no pierdes y yo gano. Todos felices. Es lo que hacen algunos. Otros lo que hacen es pedir más todavía. ¿Por qué? Porque si piden menos del ciberseguro, pues no les va a convenir. Va a decir, pues yo entonces te voy a pagar a ti, yo le pago al ciberseguro y que me recuperen la información, ¿no? O que me recuperen mis sistemas. Yo por eso no me preocupo. Pero si es más, pues bueno, pues ya me voy a preocupar porque voy a cobrar el ciberseguro y todavía voy a tener que pagar más. Entonces ahí es donde empieza ahí la negociación. Pero si tú no lo sabías, está ese método y hay plataformas en las cuales los grupos pagan para poder tener acceso a esta información privilegiada e importante para ellos, para poder saber cuánto van a pedir de rescate. Si revisan bien y no piden por pedir. El valor promedio global oscila entre los $740,000 para Lockbit, en particular, promedio estimado cercano a $1 millón por incidente de alto nivel. Más o menos en cada ataque estuvieron pidiendo y estuvieron recibiendo esa cantidad. En casos extremos, hubo un máximo de 80 millones, 70 millones y 60 millones en compañías grandes, como lo acabamos de mencionar, y mínimos de 1,000 y 5,000 en campañas de bajo impacto también, como lo acabamos de mencionar. Fíjate, la política de precios, el rescate basado sugerido es del 3% de los ingresos anuales de la víctima. El descuento máximo en la cual puede hacerse una negociación es del 50%. Y no permiten bajar de 1.5% de ingresos. O sea, en la negociación, ya lo había mencionado, me parece que en la investigación de ransomware que hice, es que en las negociaciones, al menos acá en Lockbit, no se permite negociar por debajo de 50%. O sea, vamos a poner el ejemplo. Imagínate que pidan $1 millón
Y en la negociación, no, pues es que no tengo 1,000,000, te doy 700, te doy 600. Y ya Lockbit, bueno, pues dame los $600,000, ¿no? Es la negociación. Bueno, tienen un tope, decir, ¿sabes qué? Lo máximo que puedes negociar son el 50% de lo que exigiste en primera instancia. Esa es la política, ¿no? Tras la operación Cronos, en febrero de 2024, Lockbit retomó actividad manteniendo sus guías de porcentajes. La reputación y presión legal han reducido la tasa de pagos, pero no el modelo de fijación de rescates basado en ingresos. Fíjate, los métodos de pago son los siguientes. Una de las mejoras clave de introducidas en Lockbit Black o 3.0 fue la ampliación de las opciones de pago para el rescate, permitiendo transacciones en criptomonedas de mayor anonimato, a diferencia de sus versiones anteriores que se basaban principalmente en Bitcoin y Monero. Esta iteración añadió soporte para Zcash, una criptomoneda enfocada en la privacidad. Y dirán, ¿por qué Zcash? ¿No? ¿Por qué elegían este método para el pago del rescate? Bueno, Zcash es conocida por su fuerte enfoque en la privacidad gracias a su tecnología Zero Knowledge Proofs, pruebas de conocimiento cero, que permite ocultar los detalles de las transacciones, incluidos remitente, destinatario y monto transferido. Esto la convierte en una alternativa atractiva para actores maliciosos como Lockbit, ya que, a diferencia de Bitcoin, donde todas las transacciones son públicas en la blockchain, Zcash ofrece la opción de transacciones completamente privadas. Las fuerzas de seguridad han mejorado sus capacidades para rastrear transacciones en Bitcoin y han colaborado con Exchange para identificar actividades sospechosas. Con Monero y Zcash, la trazabilidad se vuelve significativamente más difícil. Al operar bajo un modelo Ransomware as a Service, Lockbit Black permite a sus afiliados recibir pagos en distintas criptomonedas, facilitando el lavado de dinero y la conversión en moneda fiduciaria sin atraer atención no deseada. Si bien Lockbit Black expandió su soporte a Zcash, no abandonó las criptomonedas que ya eran ampliamente utilizadas en el ecosistema del ransomware, Bitcoin y Monero. Bien, en los sectores afectados se encuentran los servicios financieros. Lockbit ha cifrado redes de bancos, corredurías y entidades de pagos, aprovechando las fuertes repercusiones financieras que generan la interrupción en ese sector. También han afectado la alimentación y agricultura. Operadores de Lockbit han dirigido ataques a empresas agroalimentarias, explotando la fragilidad de las cadenas de suministro de alimentos. También han afectado a la educación, también a energía y servicios eléctricos, también a gobierno y servicios de emergencia, salud y atención sanitaria, manufactura e industria, transporte y logística, seguros, tecnología e informática y alimentación. Si bien, bueno, ya lo había mencionado, alimentación y agricultura. Pero si bien observamos que no es como que a los afiliados les llama la atención una u otra, simplemente buscan a la víctima más joven, al cordero o a la oveja del rebaño más débil y van y atacan, ¿no? Entonces no es como que tengan algún sector preferido, simplemente como lo mencionamos, buscan el dinero, hacen un escaneo, revisan que es una víctima potencial buena para ellos y empiezan el despliegue y el inicio, el acceso inicial, etcétera, ¿verdad? Bien, fíjate. La ubicación de las víctimas son variados también, pero ahí te van algunos detalles que encontramos en esta investigación. El primero es la distribución de países en 2022 y el 2023. Australia, con el 18% de todos los incidentes de ransomware, y fue del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. Canadá representó el 22% de los incidentes reportados en 2022. Nueva Zelanda representó el 23% de los informes de ransomware del 2022, que fueron 15 casos. Y Estados Unidos, con un 16% de los incidentes
SLTT en 2022, gobiernos estatales, locales, tribales y tribunales. El volumen de rescates en Estados Unidos fue aproximadamente 1.700 ataques desde enero de 2020, unos 91 millones en rescates pagados desde el 5 de enero del 2020 también. Cronología de primeras y últimas observaciones. La primera vez que se observó Lockbit fue en Estados Unidos en 5 de enero de 2020, Canadá en marzo de 2020, Nueva Zelanda en marzo de 2021 y Australia en agosto de 2022. En la actividad en Francia hubo 80 alertas gestionadas, 11% del total de ransomware, 69 incidentes confirmados, 13% de las alertas no verificadas, y los incidentes por año y porcentaje sobre la actividad total. En 2020 fue el 2%, en 2021 fue el 10%, el 2022 fue el 27% y 2023 27%. Fíjense que ahí nos está dando datos interesantes. En 2020, como era una herramienta que apenas estaba siendo conocida, utilizada, pues quizá es probable, es una hipótesis, no estoy diciendo que haya sido así. Es probable que no haya muchos afiliados, apenas están contratando o están haciendo negociaciones con los afiliados para que puedan utilizar Lockbit y que todos generen ganancias. Luego en 2021 ya empezó a popularizarse más el ransomware, ya los afiliados empezaron a hacer más, oye, vente para acá, estamos viendo que es muy bueno, si respetan el precio y demás, entonces empezaron a llegar más afiliados y obviamente entre más afiliados más víctimas va a existir, ¿no? Si no sabes qué son los afiliados, son hackers que se hacen alianzas con el grupo de ransomware específico para utilizar ese ransomware y perpetrar sus ataques. O sea, un hacker puede usar Conti, puede usar Lockbit, puede usar Akira, puede usar el que quiera, siempre y cuando se afilie con ese grupo de ransomware, ¿verdad? Entonces, entre más afiliados, entre más hackers estén adoptando una herramienta y haciendo negocios con ese ransomware, pues va a existir más víctimas por simple lógica, ¿no? Y también puede existir la posibilidad que los hackers empezaron a tener más experiencia y por eso también subió el ataque. Esto también es otra hipótesis, no estoy diciendo que sea así. Pero en 2022 sube al 27%, donde ya empieza a haber mayor opción y más experiencia, ya saben cómo hacer la negociación y demás, y ahí es donde empieza a subir la cantidad de incidentes por año, ¿no? Y en 2023 mantienen el porcentaje. Eso está algo interesante tras bambalinas, más o menos eso es lo que a mí me dice y lo que yo interpreto, ¿verdad? Puede ser algo diferente, pero yo interpreto eso. Para pasar ya a la parte final, vamos a hablar de las contramedidas y detección y recomendaciones de seguridad. Y para que vean que los quiero mucho, busqué una forma diferente ordenarlos en base a las fases según Mitre, para que las recomendaciones nos enfoquemos en cada fase. Y si hay alguna fase en la que veas que tu organización quizá necesita reforzar, pues te puedas concentrar en esa fase. En la fase de acceso inicial, en la parte de la navegación web segura, es recomendable ejecutar el navegador en un sandbox o contenedor para aislar el equipo host de posibles cargas maliciosas descargadas desde la web. Esto es cuando tú detectas alguna anomalía. Para la gestión de contraseñas, por favor utiliza la recomendación de NIST, ya que marca pautas para longitud y complejidad y más pautas interesantes. Sí está un poquito largo para poderlo explicar acá, pero revisa las recomendaciones de NIST para la gestión de contraseñas. Es un buen apartado. También, por favor, utiliza 15 caracteres y cifra las contraseñas si te es posible y échales un poco de sal. En términos criptográficos, eso sí es válido. Evitar contraseñas comprometidas. En caso de que existiera alguna contraseña comprometida, no mantengas esa contraseña y que no se reutilice esa misma contraseña. El usuario final, pues coméntale que debe de cambiar y en un futuro no volver a poner esa misma contraseña. Banear contraseñas de uso común, también importante. Esto se refiere a que si puedes restringir que la organización no pueda
generar cierto patrón o ciertas palabras, ciertas letras que normalmente en el entorno local sucede. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo en Monterrey. En Monterrey hacen carnes asadas, está el equipo de fútbol Rayados y Tigres, por ejemplo. Es algo muy común aquí en la ciudad. Hablan mucho de fútbol, hablan mucho de los equipos locales, hablan mucho de carnes asadas y muchas cosas. Entonces, lo digo porque es muy común, y no lo estoy diciendo para que tú puedas intentar romper la seguridad de una cuenta de acá, pero es muy común que acá los usuarios utilicen la palabra carne asada en su contraseña, utilicen la palabra Rayados o Tigres o Monterrey con sus variantes. En vez de Monterrey con O, con M, etcétera, ponen una M, ponen un 0, ponen una N, una T, y luego en vez de una E ponen un 3. Es como una variante, pero sigue siendo Monterrey, no, sigue siendo Tigres o sigue siendo tal. En vez de una I ponen un 1, por ejemplo. Entonces, es muy común que utilicen palabras en base al entorno local y el contexto, la sociedad y demás. Y eso puede ser fácil para que un atacante pueda adivinar la contraseña. Si tú googleas cuáles son las contraseñas comunes de tal lugar, estoy casi seguro que vas a encontrar más de una opción que puedes usar. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar esas palabras comunes en las contraseñas para que no sea fácil de romper. Te lo dejo al costo. También bloquear la cuenta tras múltiples intentos fallidos. Esto para ataques de fuerza bruta, para password spraying, que es quizá un poquito más complicado. Pero sí, por ejemplo, una recomendación es que dependiendo de la capacidad del usuario en cuanto a que olviden sus contraseñas, si es un patrón muy habitual en tu organización, pues extiéndeles un poquito la cantidad de intentos, pero puede oscilar entre 3 a 5 intentos. Creo que hemos analizado que eran 5 minutos. En un lapso de 5 minutos, o creo que en un lapso de 3, si mal no recuerdo, no, creo que sí era 3. Si hay 3 o 5 intentos, no pasa nada, pero si intentan un sexto o un cuarto, dependiendo de cuál umbral quieras, bloqueale la cuenta y no dejes que vuelva a intentar después de 15 minutos. O sea, 3 intentos, se suspende, tienes que dejar pasar 15 minutos y vuelves a intentar 3 veces. No lo hiciste bien, no ingresaste la contraseña correcta o el usuario, se suspende 15 minutos y así hasta el infinito. Esto desalienta a los atacantes y buscan organizaciones que no tengan esta configuración, ¿no? Entonces es una forma en la cual tú puedes también bloquear y mitigar la fase de ataque de fuerza bruta y password spray. También desactivar pistas de contraseña y no exigir cambios frecuentes para evitar patrones predecibles. Me parece que lo había mencionado, lo vuelvo a repetir. Es importante que no exijas a la organización estar cambiando de contraseñas ni siquiera de un mes, ni siquiera de 3 meses. Es más, quizá podría atreverme a decir que ni siquiera de 6 meses. Con que sea antes de un año, puede ser 9 meses si quieres, estar cambiando de contraseña, pero exigir una contraseña robusta. Ahí sí súbele el nivel. Por ejemplo, una contraseña de 12, 15 caracteres que contengan letras, números, mayúsculas, minúsculas, caracteres, etcétera. Todo. Pero no tantas veces. ¿Por qué? Porque si lo haces muy seguido, pues es que si cambio de contraseña, pues el atacante va a tener menos tiempo para adivinarla. Pues sí y no. El usuario final, pues no va a saber esto. Y, oye, pues es que me están pidiendo que cambie la contraseña. Bueno, pues voy a tener que usar una contraseña más fácil para yo poderla recordar. Y va a ser una palabra, ¿no? Puede ser la hija o el hijo, puede ser la novia, el novio. Pueden ser lo más común. Entonces, entre más corto esté el tiempo para cambiar, más fácil va a tener que ser la contraseña para el usuario final para poderla adivinar y no equivocarse. Entonces, está sí, para que lo tomes en cuenta. Hay estudios que hablan de eso y también garantizan y comprueban esta parte, y también los atacantes lo usan a su favor.
Bien, en la parte de control de acceso remoto y servicios expuestos, deshabilitar o filtrar acceso desde Internet solo a rangos IP autorizados, bloquear puertos no utilizados. Por ejemplo, el RDP o el 3389, SMB 445. Por favor, si no utilizas esos puertos, bloquealos y también aplica el Trusted Host, ¿no? O el IP Host, IP Trusted, perdón. Que es otra cosa más que si tengo que recibir conexiones de Internet, pues solamente voy a acotar a las IPs públicas origen desde donde se va a originar, valga la redundancia, la conexión. En los firewalls o en los WAF, más bien en los WAF, desplegar WAF con reglas específicas para proteger portales y APIs expuestas. En la segmentación de red, aislar subredes y separar aplicaciones críticas para limitar el movimiento lateral. Importante que secciones bien la red. Fíjate, ya lo había mencionado, si no recuerdo era Kira, que habían intentado desplegar un ransomware. El EDR los detecta, hacen un escaneo a la red, se dan cuenta que dentro de la infraestructura de los servidores existía una cámara IP. Accedió a la cámara, vio que estaba desarrollado con Linux, la cámara, y detonó el ransomware ahí. Obviamente, como no había un EDR hacia las cámaras, obviamente no te vas a imaginar o no te vas a poner a pensar que te debes de aplicar un EDR a la cámara, y aparte cómo le haces si no se puede instalar a la gente y demás. Entonces se detonó el ransomware en las cámaras y después se desplegó a los servidores y el EDR ya no pudo hacer nada. Entonces sí, separa las redes, y por ejemplo si son redes de Internet of Things, cámaras, por ejemplo, no sé qué otros equipos tecnológicos, impresoras, demás, aíslalos, ten un segmento de red que sea para Internet of Things y otro segmento para lo demás, para que lo tomes en cuenta. La parte de autenticación fuerte, hay que activar MFA resistente al phishing en correo web, VPN y cuentas privilegiadas. Activa el MFA, si no lo tienes, actívalo. También pudiéramos considerar el just in time y acceso basado en tiempo. Activar cuentas privilegiadas solo cuando sean necesarias y deshabilitarlas automáticamente tras su uso. Ya se sabe que los sysadmin no están administrando los servidores al mismo tiempo, todo el tiempo. Claro que no, ¿verdad? Bueno, el día de hoy voy a mantener o voy a aplicar algún cambio, lo que sea, en este grupo de servidores. El día de hoy, 5. Vamos a poner 5 servidores. El día de hoy me tocan estos y mañana les sigo con otros. Para ese principio no es necesario que tú debas tener las cuentas de administrador de todos y que en cualquier momento puedas ingresar a hacer cambios en los demás servidores que no vas a utilizar. En el Just in Time justamente ataca esta parte. Es, a ver, el día de hoy, ¿cuántos servidores vas a entrar? No, pues en estos. Bueno, solamente en este rango, porque también no porque voy a entrar a estos 5 servidores en el día significa que los deba de tener abiertos en toda la jornada laboral. Puedo programar, oye, pues este servidor voy a entrar de 10 de la mañana a 12, este otro servidor de 12 a 1, este otro servidor de 3 a 4, etc. Entonces, este Just in Time lo que hace es habilitar el poder acceder, aunque tú ya tengas las contraseñas, no vas a poder acceder si no estás en el rango de tiempo, poder acceder al tiempo para poder hacer esos cambios y se vuelve a deshabilitar. Ya las organizaciones están adoptando esto. Tú explóralo, pero existe y funciona, y hay organizaciones que ya lo tienen para que lo revises. El principio de mínimo privilegio, cuentas separadas, usar cuentas de usuario estándar para tareas diarias y solo cuentas admin para administración. Registrar y revisar regularmente las cuentas con derechos elevados. En la fase de ejecución, en mapas y diagramas de red actualizados para conocer sistemas y flujos de datos. Actualiza los diagramas de red. Ese es el mensaje. En control de conexiones, aplicar matrices de flujo de red para restringir comunicaciones innecesarias. Oye, internamente tengo any, ¿no? De LAN a LAN está any. Pues no. Revisa cuál es el flujo
y acótalo a ese flujo, y lo demás bloquéalo para que no exista esa brecha. Te va a ayudar mucho también en la parte del troubleshoot y también te va a ayudar en la parte de la seguridad de red. En la parte de registro de mejorado de PowerShell, habilitar transcripciones, módulos y bloqueos de scripts con retención de igual o mayor a 180 días. Inclusive pudiera ser que más, si está dentro de tus posibilidades, ya que hay grupos o APTs que tardan más en la organización sin que empiece a detonar la carga maliciosa. En UAC reforzado, requerir aprobación de UAC para PSExec y operaciones sensibles. Te estoy dando pepitas de oro para que lo recomiendes en tu organización y sobre todo que lo implementes. En la fase de escalada de privilegios, deshabilitar ejecución de CLI y scripts no autorizados, Batch, PowerShell, para bloquear herramientas de pivotaje. En Credential Guard, en Windows para proteger secretos LSA, implementar labs donde no esté disponible en el sistema operativo. Evasión de defensa, en la fase de evasión de defensa, allow listing de aplicaciones, AppBlocker, por ejemplo, SRP, WDAC, con listas blancas estrictas que bloqueen binarios no aprobados. O sea, hazte una listita del software y las aplicaciones y los comandos que la organización utiliza y lo demás bloquealo, tal cual, si se puede. También control de NTLM, restringir o deshabilitar NTLM para evitar volcado de hashes. En la fase de acceso a credenciales, auditar cuentas admin, colocar admins de dominio en Protect Users y evitar almacenamiento de credenciales en texto claro. Por favor, no almacenes credenciales en texto claro. Lo repito luego. Por favor, no almacenes credenciales en texto claro y dile también a los usuarios que no lo hagan. Es muy, muy, muy común y que inclusive el archivo del texto claro dice contraseñas. El nombre del archivo es contraseñas y dentro vienen las contraseñas. Se la ponen en bandeja de plata al atacante para poder robar esa credencial. Y en la fase de descubrimiento, cerrar puertos inactivos, desactivar servicios y puertos no utilizados. Lo habíamos mencionado, el movimiento lateral, monitorización de red con EDRs, NDRs para detectar conexiones laterales anómalas. Fortalecer compartición de archivos, restringir SMB, PSExec, usar credenciales temporalmente elevadas. En la fase de comando y control, zonas de confianza o Zero Trust, segmentar y no tratar VPN con redes seguras, Segmentar y no tratar VPNs como redes seguras. Ahí ya lo aclaré. Sí, o sea, no porque tengas una VPN ya significa que ya estás seguro. No lo trates como si fueran seguros. Acota los servicios, acorta a los usuarios, dales el tiempo, el rango de tiempo para poder entrar, etcétera. Bien acotado para pegarnos más al Zero Trust, ¿verdad? En la fase de filtración, bloquear Command and Control, usar proxies, TLS y feeds de indicadores de compromiso para impedir conexiones a servicios maliciosos. En control de intercambio de archivos, CASB o filtrado web para servicios públicos como Mega Rclone usados en exfiltración, o sea, bloquealos. Bloquear tanto la aplicación como poderse conectar a internet y también hacerlo allá. Puedes bloquear la aplicación, pero si puede abrir el navegador, teclear Mega y iniciar sesión, pues va a ser lo mismo. Entonces también bloquealo en la navegación. En la fase de impacto y recuperación, hay que utilizar una estrategia 3-2-1-1 para backups, 3 copias, 2 medios, un offsite y un immutable. Ahora no te lo sabías, busca los detalles, pero puedes utilizar la estrategia 3-2-1-1 para backups. Y pruebas de restauración, definir RPO y RTO, calendarizar simulacros y validar el proceso con todos los implicados. Para la parte de comandos más usados, ahí te va. Para la fase de acceso inicial, el comando o técnica es escritorio remoto y la herramienta asociada es mstsc.exe para que lo pongas en lista negra si no lo utilizan. Y RDP, muy común, para acceder a hosts comprometidos. En la fase de igual también el acceso inicial, el comando técnica es la explotación de CVEs
y pues bueno, pues hacer explotación de scripts como tal. En la fase de ejecución, el comando técnica son comandos shell de smd.exe. También Windows PowerShell, que es PowerShell.exe, también lo utilizan. Y Chocolatey en la parte de ejecución. En la parte de persistencia, el comando técnica utilizan clave run en registro. Y pues es creación de entradas en run, tal cual del registro de Windows en la parte de registros de Windows. También en la persistencia, cuenta de usuarios local. La herramienta asociada es NetUser y pues lo que hacen es crear cuentas locales con privilegios elevados para mantener acceso persistente. Y pues obviamente van a usar usuarios comunes como José, ¿no? en México. O Leandro, ¿no? En otros países. Pero sí utilizan nombres comunes para poder camuflajearse con la organización y que no se vea que es un usuario nuevo raro, ¿no? También en la persistencia, tareas programadas con GPOs y la herramienta asociada es SSH tags o GPO. En la escalada de privilegios, la técnica o el comando son de bypass de WAC, también modificación de GPOs. En la evasión de defensa, la técnica o el comando es VSS admin delete shadows para el tema de shadows copy. También wait2til.cl. En la parte de evasión de defensas también bcdedit en modo seguro. También task kill, matanza de servicios o de tareas. Y deshabilitar antivirus CDR en la evasión de defensa. En movimiento lateral psexec lo utilizan. En movimiento lateral también con particiones Windows SMB. En acceso credenciales se utiliza Mimikatz, por ejemplo. En descubrimiento hostname o ipconfig, nmap, etc. También descubrimiento query user net user lo utilizan. También escaneo de red. En comando y control pueden utilizar AnyDesk, Splashtop, RMM. En exfiltración, rclone, megasync, etc. También steelbit, que es el interno, el propio. También 7zip u otro para exfiltración. El impacto, pues, cifrado de datos. Impresión de nota de impresoras o de rescate en la computadora o servidor. Cambio de wallpaper en impacto y eliminación de respaldo también en impacto. Y ya para finalizar, como lo mencioné al principio, lo que les comenté de darles la noticia de lo que sucedió el 7 de mayo del 2025. Justamente acaba de pasar, ¿no? Y fue que el incidente de hackeo al grupo Lockbit, y el informe detallado es que la madrugada del 7 de mayo del 2025 se detectó que las páginas oscuras de Onion de negociación de Lockbit fueron desfiguradas con el mensaje "Don't do crime, crime is bad. Xoxo from Prague", e incluían un enlace para descargar un volcado de su base de datos. Esta alteración indicaba que los atacantes habían comprometido el backend del grupo, dejando el archivo panel db-dump.zip accesible. Expertos confirmaron poco después que la base de datos filtrada era legítima. Medios especializados como Blipping Computer y Reuters difundieron la noticia al día siguiente, señalando que la filtración provenía del panel de afiliados de Lockbit. El 29 de abril del 2025, según el análisis forense, el volcado de la base de datos fue generado el 29 de abril del 2025. El 7 de mayo, los sitios Onion de Lockbit fueron desfigurados con el mensaje que habíamos mencionado y un enlace en el panel indicando el compromiso de su panel de administración. Después, entre el 7 y el 8 de mayo del 2025, el incidente fue reportado por medios tecnológicos y varios analistas validaron la autenticidad de los datos filtrados. Y después, ya por la tarde del 7 de mayo, en conversaciones privadas con un investigador apodado Rey, el operador de Lockbit, conocido como Lockbit Sub, confirmó el incidente afirmando que solo se había comprometido un panel secundario y que no se habían filtrado claves privadas ni datos sensibles de las víctimas. La autoría del ataque no ha sido reivindicada públicamente. El mensaje o defacement sugiere
la participación de un individuo que se hace llamar Xoxo desde Praga. Aunque su identidad real sigue siendo desconocida, analistas de seguridad notaron que el mensaje coincide exactamente con el usado hace poco también en el sitio del grupo Everest, por lo que especulan que pudo tratarse del mismo atacante. Lockbit reconoció el incidente y sugirió que el responsable sería este tal Xoxo praguense, incluso ofreciendo una recompensa por información sobre su identidad. En resumen, se apunta a un actor anónimo de origen indeterminado, posiblemente vinculado a hackeos recientes similares. O sea, este cuate o este grupo llamado Xoxo hackeó el grupo de ransomware Everest, dejó una nota similar a la que dejó en Lockbit antes y luego viene con Lockbit, también rompe su seguridad y deja un mensaje muy similar para Lockbit, el mismo mensaje tal cual, ¿no? Entonces por eso se cree que fue el mismo grupo o la misma persona. Los atacantes obtuvieron un volcado completo de la base de datos MySQL del panel de afiliados de Lockbit. Este archivo contiene decenas de tablas con información interna crítica. Obtuvieron direcciones de Bitcoin. La tabla de Bitcoin Addresses incluye cerca de 60,000 direcciones únicas de Bitcoin usadas por la operación. Esto permite a analistas rastrear los flujos de pagos de rescates. Ya con esto van a poder hacer flujos y van a poder llegar a los afiliados. Registros de negociaciones o chats, unos aproximadamente 4.442 mensajes de chat entre los operadores de Lockbit y las víctimas, correspondientes a negociaciones de diciembre de 2024 a abril de 2025. Estos mensajes revelan demandas de rescate y estado de las negociaciones. También las tablas Builds y Builds Configurations detallan los ejecutables de ransomware personalizados desarrollados por afiliados, incluyendo claves públicas y configuraciones específicas de cada ataque. Por ejemplo, qué sistemas omitir al cifrar, etc. También identifican algunas empresas atacadas. El DOM lista 75 cuentas, administradores y afiliados con acceso al panel, muchas con contraseñas almacenadas en texto claro. Esto demuestra mala protección interna. O sea que habían 75 cuentas, posiblemente eran 75 afiliados. Bueno, quizá a lo mejor 74 quitando el admin. Registro con datos de cada víctima, dominios de las empresas, ingresos estimados, builds asignados y referencias a posibles llaves de cifrado. Este nivel de detalle ofrece una visión completa de las operaciones de extorsión. En conjunto, el volcado incluye todos los chats de negociación, direcciones de pago y configuraciones usadas por Lockbit. A pesar de la gran filtración, se confirma que no se obtuvieron las claves privadas de descifrado ni código fuente principal del ransomware. O sea, sí les pegaron duro como quiera porque pudieron robar esta información que si fuera una organización, pues sería información sensible, ¿no? Métodos técnicos de intrusión. Bueno, se dice que hubo una vulnerabilidad web PHP, que la falla crítica fue el CVE 2024-4577 y pues fue conocido por permitir ejecución de comandos arbitrarios de entornos PHP MyAdmin. Entonces se cree que fue esta vulnerabilidad la que explotaron en Lockbit para poder robar esta base de datos. También el panel con autorregistro. Lockbit admitió que el panel comprometido era un módulo ligero que permitía crear sesiones sin autenticación previa. Esto significa que cualquier intruso pudo saltarse la autenticación y acceder directamente a la base de datos. Interesante, ¿no? Que sí les faltó seguridad. Necesitaban un equipo de Blue Team. Especialistas especulan que el atacante podría haber utilizado una vulnerabilidad de día cero en el backend PHP para obtener privilegios de administrador. Y el esquema del mensaje sugiere la misma firma digital que en el hack al grupo Everest, lo que indica un modus operandi compartido, por ejemplo, uso de los mismos scripts de Faceman. En resumen, el invasor combinó la explotación de fallos de software de panel administrativo, probablemente PHP MyAdmin, con una configuración insegura del propio sitio para extraer el volcado de datos. Aquí vemos dos datos interesantes. Uno, o los administradores, no es por insultar, solamente aclarando, no eran muy trabajadores, por decirlo de alguna forma, o sea que sí flojearon un poco en robustecer la seguridad de su grupo. O también la posibilidad es
que no tenían el conocimiento suficiente para poder hacer una buena implementación de seguridad. O sea, porque seas un buen hacker o seas un buen red teamer, no te garantiza que puedas ser un buen blue teamer. Ese es otro mensaje que puede existir. Puedes ser un buen blue teamer y eso no te da la garantía de ser un buen hacker, y viceversa. No por ser un buen hacker te va a dar la garantía de que seas un buen defensor. Son dos ramas totalmente distintas. Son dos temas, se contraponen, pero no se complementa en conocimiento como tal. Bueno, sí se complementa, pero vaya, no porque seas bueno en uno garantizas que ya vas a ser bueno en otro si no aprendes o no estudias. Tienes que estudiar ambos, ¿no? En el impacto en las operaciones del grupo, el ataque ha afectado a Lockbit tanto en infraestructura como en reputación, ya que quedaron temporalmente fuera de servicio. También la fuga masiva de datos. Lockbit minimizó el alcance, afirmó que solo el panel ligero fue comprometido, que no se perdieron desencriptadores ni datos sensibles de las víctimas. Bueno, al menos pudieron rescatar esa parte. Sin embargo, expertos coinciden en que el ataque supone un revés significativo. El incidente daña la confianza de los afiliados y podría ralentizar sus operaciones, al distraer recursos en la recuperación y aumentar el riesgo de represalias legales. Y bueno, las reacciones de la comunidad de ciberseguridad de agencias fueron que los analistas de seguridad coincidieron que los datos filtrados son auténticos. Los medios especializados hicieron publicaciones técnicas detalladas de los contenidos del dump. Agencias de seguridad hasta el momento no han comunicado nada oficial como FBI u otros organismos sobre el incidente específico. O sea, vaya, que hayan sido ellos, no han salido a decir que fue algún comunicado oficial de grupos de la ley. No han salido a decir que fueron ellos. Entonces se sigue creyendo que fue XOXO, que fue independiente. Y la comparación de incidentes anteriores similares en Lockbit. En Operación Cronos fue en 2024, de febrero. Everest, que fue otro grupo, en 2025, también que sufrió recientemente el ataque. Conti en 2022. Tras conflictos internos y presiones legales en Rusia, el grupo Conti se derrumbó y se filtraron públicamente su código fuente y registros internos. Blackbuster también sufrió un caso similar a Lockbit en 2024. Su panel de administración fue hackeado el año pasado, resultando la exposición de conversaciones de afiliados y detalles de ataques previos. Y otros casos como Abaddon, Hive o Black Cat o Reveal han sufrido filtraciones o embargos similares, ya fuera por errores de sus miembros o por operadores policiales o por meramente fraude como Black Cat, indicando una tendencia creciente de contraataques a estas organizaciones. Y hasta aquí finalizamos, pero antes, sin mencionar la frase de este capítulo, que es: dominar cada técnica, vector y herramienta de Lockbit no es una opción, es la única forma de anticipar su próximo movimiento y de proteger tu organización. Esta investigación te brinda la hoja de ruta para lograrlo. El siguiente capítulo que vamos a hablar va a ser de marco legal, regulatorio y normativo de la gobernanza de seguridad de la información. Y yo había prometido, bueno, no prometí, pero había mencionado que iba a decir el nombre de esta persona que había sido arrestada. Y bueno, sí había mencionado el nombre del líder, que es Dmitry Koroshev. Y bueno, se dice que todavía, no hay evidencia en la cual haya sido arrestado, pero sí otros afiliados, otros desarrolladores sí lo fueron. Y bueno, muchas gracias por esperarme en subir el capítulo y también muchas gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, que tengas un excelente día, tarde y noche. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa en el mundo digital. Si te gustó esta investigación, comparte este podcast y dale follow a las redes sociales para que juntos podamos construir una comunidad más segura. Nos vemos en el próximo episodio.